Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo del Señor Jesús, de la ciudad de Quetzaltenango. En esta noche está conmigo Gaby. Gaby, bienvenida al programa una vez más. Para mí es una bendición poder compartir con ella este segmento. Y, pues Gaby, empecemos. Muy bien, gracias. Para mí también es una bendición poder compartir este tiempo con usted y con las personas pues, que nos sintonizan. Para poder empezar, necesito citar por acá lo que es el libro de Eclesiastés en el capítulo 5 y versículo 2, el cual nos dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pastor, el tema que quisiera que habláramos hoy es acerca de los votos. Que usted nos explique qué es un voto, ¿verdad? Y conforme a lo que leímos ahorita, ¿cómo lo ve Dios? Bueno, un voto es, Gaby, una promesa que le hacemos a Dios. Regularmente esa promesa está basada en una aflicción o en una respuesta de Dios en una aflicción. Le explico. Regularmente cuando alguna persona está atravesando por una situación difícil, regularmente puede lanzarle a Dios una promesa si es que Dios responde a favor de su necesidad. Vamos a poner que alguna persona tiene a un ser querido enfermo, o él mismo está enfermo. Le puede decir a Dios: si tú me sacas de esta situación, si sanas a mi hijo, si me sanas, si me permites pagar esta deuda, si me permites tener un empleo, si resuelves cierta necesidad, entonces yo voy a hacer esto, yo te voy a servir, voy a dar cierta cantidad de dinero, voy a dedicarte el negocio a ti, voy a perseverar. En fin, la gente hace una serie de promesas que eso se llaman votos. Repito, esto es por una necesidad. A veces es porque Dios contestó, entonces la gente está muy contenta, eufórica, entonces está tocada por la presencia de Dios, un estado emotivo. Entonces de repente dice: bueno, ya que Dios me contestó, prometo que ahora, por cuanto Dios me contestó, voy a hacer esta acción, voy a tomar esta actitud, voy a hacer estos cambios en mi vida. Y entonces eso se establece como un voto. Eso no lo pide Dios en la Escritura. Nosotros, de nuestra gratitud o de nuestra necesidad, hacemos ese ofrecimiento a Dios. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que viene la gente, ofrece algo, pero después, como la necesidad ya fue suplida, como la oración ya fue contestada, la gente se olvida que promocionó un voto, que comprometió su palabra. Entonces, cuando usted estaba leyendo Eclesiastés capítulo 5, realmente Eclesiastés a eso se refiere. Se refiere a que cuando vayamos a la casa de Dios, o cuando nos acerquemos a su presencia, porque ahora no necesariamente tiene que ser en un templo como en los días bíblicos, entonces cuando le presentemos a Dios un voto, una promesa, dice, número uno, que seamos muy prontos en cumplirla, que no demos tiempo a cumplirla, sino que inmediatamente de que nosotros recibimos el beneficio, inmediatamente le paguemos a Dios, ya sea lo que prometimos, si es pecuniario o sea dinero, ya sea si es algo, una acción, que lo hagamos, que lo cumplamos. Aquella gente que dijo: este año le voy a servir al Señor, tiene que saber la persona cuando ofrece un voto que van a haber adversidades en lo que está prometiendo, pero que tiene que cumplir lo que prometió. Entonces, si dijo: este año voy a servir, si está teniendo problemas con sus compañeros de trabajo y de equipo, si está teniendo problemas con el pastor, si está teniendo problemas, si él ofreció que iba a estar ese año sirviendo en el diaconado, tiene que terminar, porque hizo un voto al Señor. De hecho, la Biblia dice que nosotros paguemos los votos a Jehová, que le paguemos los votos al Altísimo. Y ahí en el capítulo 5 de Eclesiastés, realmente las consecuencias son muy serias, Gaby, porque usted las acaba de leer. ¿Qué pasa cuando una persona hace un voto?
y no se cumple, porque se le olvidó, porque fingió demencia y ya se le olvidó. Y lo que pasa es que ya viniendo a la realidad, fuera del estado emocional, de la necesidad, se da cuenta que lo que prometió realmente es muy elevado, que realmente no tiene todo para poder cumplirlo. Pero si soltó el voto, Dios no negocia. El voto hay que pagarlo, el voto hay que cumplirlo. Por eso dice la Escritura, mejor no hagas un voto. Al final Dios no te lo está pidiendo. Pero si ya hiciste un voto a Dios, cúmplelo. Hay gente que, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, de repente dice, mire, yo voy a dar tal cantidad de dinero para la construcción del templo, tal cantidad para el campo misionero, tal cantidad, y de repente encuentra ciertas trabas. Si hizo el voto, tiene que cumplirlo. Dios no es negociante. Media vez usted recibió lo que quería de Dios, el requerimiento, usted tiene comprometida su palabra con Dios. Y Dios no le gusta que falseemos. Alguien dirá, pero no lo firmé, no hubo una escritura. Entonces, en vez de la escritura, hay un ángel. Ahí lo dice la misma palabra. Sí. Dice que cuando usted no paga los votos a Dios, no le cumple lo que le prometió, dice la Biblia que quien es testigo de lo que dijimos, de lo que ofrecimos, es el ángel de Dios. Y por eso dice, ¿cómo dirás luego delante del ángel de Dios que tú no sabías que te estabas metiendo en un compromiso más grande que tus fuerzas? Dice, pues aunque haya sido el compromiso más grande que tus fuerzas, tienes que pagar tus votos. Porque si no, ahí mismo dice la Escritura, Dios, no el diablo, Dios destruirá la obra de tus manos. Y hay mucha gente que no prospera y se pregunta, ¿pero por qué no prospero? Y a lo mejor una de las razones puede ser porque no cumplió sus votos a Jehová. Entonces realmente si uno comprometió su palabra, Gaby, uno tiene que cumplir al Señor. Si usted prometió, voy a servir al Señor en esta iglesia, aunque tenga las dificultades que tenga, tiene que cumplir. Porque el cumplimiento y el compromiso no es con la iglesia, ni siquiera es con el pastor o con la persona que era su líder. Es el compromiso delante de Dios. Por eso la Biblia dice, mejor detente, no hagas un voto, porque si ya lanzaste el voto, tienes que cumplirlo. De otra manera, Dios destruirá la obra de tus manos. Y el testigo del voto que hiciste no es el pastor. Él no es el que hace el reclamo. No es la iglesia, no es el líder del diaconado el que te va a hacer el requerimiento, sino que es el ángel de Dios. El mismo que te cubre y te guarda es el mismo que elevará el proceso a la instancia que corresponde, que es Dios. Y eso puede provocar que no haya prosperidad y que se derrumben las obras de las manos, porque uno tiene pendiente facturas con Dios que hay que pagar. Esos vales que uno firmó por voluntad propia, los tiene que pagar. Alguien dirá, pero mire, eso no estaba en la Biblia. Es que los votos no están en la Biblia, si no, no fueran votos. Si no fuera cumplir la palabra, cumplir la ley de Dios, cumplir la ley de Cristo. No, los votos son las cosas que nosotros de nuestro corazón comprometemos y tenemos que cumplirlas. Correcto. Y por ejemplo, hay personas que de forma inconsciente, ¿verdad? A veces lo dicen porque, bueno, si hay una enfermedad, pues conscientemente ofrecen, prometen en la necesidad. Pero si a veces son inconscientes, porque tal vez si recuerdan, habrán muchas veces que habrán prometido. Bueno, yo pienso que hay que pedir al Espíritu Santo, que está para recordarnos todas las cosas, que realmente nos recuerde qué está pasando. Porque puede haber algo que está truncado y es por no cumplir ciertos votos. La verdad que por eso es que la Biblia es muy clara, hermana. No des votos. Y a veces hay pastores muy inconscientes que le dicen a su pueblo, levante la voz y dígale, comprométase con Dios en esto y comprométase. Y la verdad que la Biblia dice que es una inconsciencia prometer si no tenemos nosotros el rema de lo que estamos ofreciendo. En la Escritura está el caso de Jefté. Fíjese que hay gente que es muy alocada con la boca. Jefté iba a tener una guerra, no me acuerdo contra qué nación. Y entonces, ¿contra quién? Los amonitas. Con los amonitas. Bueno, fíjese que Jefté, cuando iba a ir a la guerra con ellos, él hizo una promesa, porque la verdad que ganar esa batalla estaba difícil. Entonces se enfrentó a una situación que necesitaba el auxilio de Dios. Entonces dice, Dios, si tú a mí me permites ganarle a esta nación,
yo te ofrezco la primera persona que salga a recibirme, cuando yo venga triunfante, te la ofreceré en holocausto. Y entonces dice Dios, bueno, yo no te lo estoy pidiendo, pero está bien. Y Dios le concedió la victoria a Jefté y regresó con las tropas vencedor contra esa nación que era mucho más numerosa que ellos y de mejor capacidad bélica. Pero cuando entonces ya llega triunfante, dice que quien le sale a recibir es su hija. Y dice que salió la hija contenta, papá, ya regresaste. Y le dice, hija mía, no sabes lo que estás haciendo. Le ofrecí a Dios que la persona que me sale a recibir, yo le iba a ofrecer en holocausto. Y entonces la hija entendió, le dijo, papá, así que para que Dios no destruya la obra de tus manos, pues entonces, y la nación de Israel pague la consecuencia, pues aquí estoy. Y entonces lo que se hizo fue que ella se quedó virgen y lloró su virginidad. Y la verdad que fue algo muy tremendo. Pero, ¿y eso por qué se vivió? Por un hombre desbocado que hace un ofrecimiento a Dios, un voto. Y es que ahí está claro en la Escritura, aunque el voto es algo insensato, tiene que cumplirlo. De otra manera, Eclesiastés 5, Dios destruirá la obra de sus manos. ¿Por qué mucha gente no prospera entonces? Porque hizo votos y no los ha cumplido. No ha cumplido la promesa a Dios de servirle, de ir a los hospitales, de ir a las cárceles. Hay gente que dice, si Dios me saca de este proceso legal, yo visitaré las cárceles. Ya no tiene el proceso legal, pero no ha cumplido el voto. Y tiene que hacerlo. De otra manera, Dios, dice la Escritura, destruirá la obra de sus manos. Y el testigo de que alguien dio un voto y no lo cumplió, será el mismo ángel de la guarda, que en ese momento no se vuelve la dulce compañía, porque es el testigo en contra de el que hizo un voto que no está cumpliendo. Correcto, entonces aquí podríamos decir, para ayudar a la gente que lo pueda pensar así, que con pedir perdón no se va a anular esa promesa. No, hermana, es que ¿sabe qué pasa? Que nosotros ¿sabes? Queremos arreglar todo con perdón. Y mire, voy a hablarlo de otro caso. Vamos a pensar que una persona, vamos a pensar que yo le debo a usted 10,000 quetzales. Ya pasaron 5 años. Entonces vengo yo y me acerco, hermana Gaby, mire, disculpe por eso, no le pagué. Perdóneme. Entonces usted me dirá, bueno, yo sí lo perdono, pero ese dinero tiene usted que dármelo. Perdono la demora, perdono el atraso, perdono que nos hemos visto y usted se iba a vacacionar ahora para Semana Santa, lo vimos en Champerico, hasta en un yate, y usted no me paga. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que uno sea perdonado no quiere decir que no cumpla con lo que se pactó. Exacto. Entonces, está bien, yo te perdono, pero págame. Eso es lógico, ¿no? Sí. Y incluso hasta lo lógico sería dar un resarcimiento, como lo hizo Nicodemo, Zaqueo, que dijo, yo pagaré 4 tantos más al que he defraudado, al que le he robado. O sea que Dios sí pide resarcimientos de los daños que se hicieron. De hecho, parte de los principios de la ley es eso, resarcir los daños que se hicieron. Es decir, si tú mataste a mi buey, págamelo, ¿va? Es decir, no es nada más de que perdona a mi hermano y se acabó. La misma ley del Señor, que es una ley justa, habla de resarcimientos. ¿Y sabe cómo somos de injustos los hombres? Le pedimos a Dios, tiempo de resarcimiento, que lo que yo perdí lo pueda recuperar. Está bien, Dios puede dar ese tiempo de resarcimiento, pero nosotros lo estamos dando aquí abajo en horizontal. Mire, por ejemplo, una persona que se da la tarea de hablar mal de un hermano, y de ahí se da cuenta, la verdad que el hermano no es el culpable o la hermana, pero ya hablé mal de ella. Sí. Entonces solo llegar a decirle, hermana Gaby, perdone, mire, yo he hablado muy mal, hasta por televisión he hablado mal de usted. Y la verdad que me doy cuenta que estaba equivocado. Bueno, pero yo puedo decir, bueno, está bien, la perdona, hermana, pero dése la tarea de aclarar también en televisión, decir, miren, hermano, la verdad que yo me equivoqué, yo me dejé contaminar y esas cosas no son ciertas. Hay que resarcir, no solamente perdón. El pueblo evangélico lamentablemente está acostumbrado a pedir perdón y se acabó. Pero Dios no es así. Dios es ponte de acuerdo mientras estás con tu adversario. No vaya a ser que de repente te meta a la cárcel porque te entrega al alguacil. Te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. O sea que la Escritura sí establece el tiempo de resarcimiento, que uno tiene que resarcir los daños que ha cometido. Entonces, Gaby, la gente piensa que solo con pedirle perdón al Señor, ya con eso Dios dice, basta bien. Ya estuvo. No es así, hermana. Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro en la Escritura. David.
Fíjese que David no fue el culpable de la hambruna que llegó a Israel y la pobreza que llegó a Israel. Él heredó una maldición de una monarquía pasada, que fue la de Saúl. ¿Qué pasó ahí? Fíjese que Dios le dio una orden a Josué. ¿Cuál fue la orden? No hagas pacto con los cananeos, mátalos. Pero los gabaonitas que supieron de esto, ellos se hicieron pasar como extranjeros y no como ciudadanos de Canaán. Y entonces desgastaron sus zapatos, llegaron con ropas andrajosas y le dijeron a Josué: Josué, nosotros no somos cananeos, no nos mates. Es más, te ofrecemos nuestros servicios serviles. Seremos tus zapateros, seremos tus herreros, seremos lavadoras, seremos planchadores, seremos todo lo que tú quieras. Pero no nos mates y los vamos a servir. Entonces vino Josué, hizo un pacto con ellos, se dejó engañar y dijo: yo hago un pacto y un voto de que nadie los va a perseguir, ni nadie los va a matar en Israel, y ustedes cohabitarán con nosotros, eso sí, sírvanos. Entonces mientras ellos sirvieran, ellos tenían garantizada la vida, el derecho de la vida. Claro, fue un error de Josué, claro, estuvo en contra de la voluntad de Dios, pero él hizo el voto. Y media vez hizo el voto, aunque estuviera en contra de la voluntad de Dios, había que respetarse ese voto. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermana? Que la palabra que nosotros demos, aunque no esté firmado un documento, tenemos que cumplirla. Porque a lo mejor alguien puede decir: deme el documento, ¿dónde le firmé? No, pues yo confío en usted. Bueno, como no tiene documento, demándeme. La persona sabe que no puede ir a los tribunales porque por confianza dio las cosas. Pero eso no se va a quedar impune, hermana. Bueno, entonces viene Josué, hizo el pacto de preservar la vida a los gabaonitas. ¿Qué pasó? Pasaron los jueces y luego se levanta Saúl como el primer monarca. Y él odió a los gabaonitas. No sé por qué, pero los persiguió y los quiso matar a todos. Estos salieron huyendo a las montañas. Y después Saúl va a la batalla, muere con sus hijos y se levanta David. David ya está en el trono cuando le viene un hambre tremenda a la nación de Israel. Y David dice: ¿pero por qué hay hambre? ¿Por qué no hay lluvia? ¿Por qué el cielo está de hierro y de bronce? ¿Qué está pasando? Y consultó a Jehová. Y Jehová le contestó: yo estoy enviando estos 3 años de hambre porque la nación de Israel mató y persiguió a los gabaonitas cuando había un pacto de no perseguirlos y de preservar sus vidas. 7,000 gabaonitas mató Saúl. Entonces dice David: pero Señor, yo no fui el que hice, para empezar no hice yo el pacto, eso fue Josué. Y el segundo, no los maté yo, sino que fue la generación pasada y la monarquía pasada, fue Saúl. Pues sí, pero si ellos no te bendicen, oiga esto, si los gabaonitas, y son paganos, hermanas, son incircuncisos, si ellos no te bendicen, entonces el hambre continúa. Entonces ya los mandó a llamar David, haciendo una bandera blanca: mire, vengan, platiquemos, ¿qué pasó? Llegaron los representantes de los gabaonitas. Entonces David les dice: ¿qué hago para que nos bendigan? Hermana, por favor, de los inconversos, de la bendición de los inconversos, dependía la bendición de Israel. Y a David le convenía arrancarle una bendición a los gabaonitas. O sea que Dios, aunque sean inconversos, si usted estafó a un inconverso, Dios de ninguna manera tendrá eso por impune. Ay, es que es un inconverso, un incircunciso. Pues fueron a los gabaonitas y Dios defendió el derecho de los gabaonitas. Es que Dios es justo, hermana. Uno de los atributos de Dios es la justicia. Y entonces, ¿sabe qué hizo David? Dice: bueno, justiprecien, díganme ustedes qué hago para que ustedes me bendigan. Entonces dijeron los gabaonitas: bueno, vamos a reconocer que no fuiste tú, fue Saúl. Entréganos 7 príncipes, hijos de Saúl, y entréganos, nosotros los vamos a matar. Y entonces los bendecimos. Y ya ahí tienes a David, donde hay un hijo de Saúl, hasta debajo de las piedras fueron a encontrar a los hijos de Mical, que esa es otra historia. Y los entregó, y 7 hijos de Saúl fueron ahorcados por los gabaonitas. Entonces los gabaonitas, fíjese que eran 7,000, solo pagaron 7 príncipes de Saúl. Entonces vinieron los gabaonitas, cuando vieron a los 7 colgados, dijeron: bueno, ahora bendecimos a Israel. ¡Pum! Comenzó la abundancia de Israel. ¿Qué detenía la bendición hacia los israelitas? El haber violado un pacto, no con Dios, con los hombres. O sea que, hermana, Dios respalda al hombre que ha sido
maltratado, engañado, que ha sido estafado por un cristiano o no cristiano. Dios respalda a la parte ofendida y de ninguna manera Dios tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pagar los votos a Dios y pagar los votos a los hombres, los que les hemos dado. Fíjense que hay algo muy importante. En cuanto a los votos, si Dios mandó un hambre a Israel por los votos que no se cumplieron a los gabaonitas, incircuncisos, cananeos, ¿cuánto más los votos que le damos a Dios, hermana, y que no cumplimos? Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos recuerde qué votos hemos dado y que no hemos cumplido. Y entonces pidamos perdón al Señor y justipreciemos y justipaguemos. Preguntémosle a Dios, ¿qué hago, Señor? Yo prometí servirte, no te serví. ¿Cómo hago para justipreciar eso? Para poder pagar, para poder decirte, Señor, fallé, pero ¿ahora qué hago? Y Dios es rico en misericordia. Fíjese que de 7,000 pidieron solo 7. ¿Hasta dónde Dios puede hacer los descuentos en las cuotas? Pero hay que pagar. Correcto. Hermana, la Biblia es muy clara, es una orden, es un mandamiento de David. Y David es el hombre del paréntesis de la gracia. Estamos en la restauración del tabernáculo de David. Y dentro de la restauración del tabernáculo de David está: paga tus votos al Altísimo. Hiciste un voto, págalo. Pablo le hizo un voto al Señor. Y tuvo que hacerlo. Y tuvo que ir a Jerusalén a pagar el voto, porque hizo el voto. Entonces, todos los votos que nosotros hacemos, tenemos que cumplirlos, hermana. Definitivamente. O nos exponemos a Eclesiastés 5. Dios destruye la obra de nuestras manos. Le pasó a David por algo que hizo Saúl. Le pasó a Jefté, tuvo que pagar el voto, aunque fue doloroso. Pero la hija tuvo que ser sacrificada, dedicada a Jehová, porque definitivamente el hombre hizo un voto. Y así podemos ir a toda la Biblia. Y toda la gente que hizo un voto a Dios tuvo que cumplirlo. Mire, Ana, por ejemplo. Ana viene y dice: mira, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo ofrezco a Samuel como sacerdote y te servirá en el templo. ¿Qué hizo Ana? Recibió al hijo. Inmediatamente después de destetarlo, lo lleva al templo y lo dedica y lo presenta a Jehová. ¿Qué hizo Dios? Le dio 7 más. Sí. Y la estéril Dios, o sea, ¿hasta dónde Dios puede bendecirnos cuando cumplimos los votos? Y hasta dónde Dios puede enojarse como con David cuando no los pagamos. Definitivamente hay que pagar los votos. Usted ya hizo un voto, Dios no se lo estaba pidiendo, usted lo hizo, tiene que cumplirlo, definitivamente. O, Eclesiastés 5, Dios destruirá la obra de sus manos por desbocado, por ofrecer algo que no está dispuesto a cumplir. Correcto. Sí, porque a veces como seres humanos aquí se da, ¿verdad?, que se prometen las cosas y las están prometiendo y de todas maneras se están pensando en que no lo van a cumplir. Y eso no se puede hacer, pues, delante de Dios. En Deuteronomio 23:21 habla de lo mismo. Cuando haces un voto a Jehová, no tardes en pagarlo, porque ciertamente Dios lo demandará y será contado como pecado. Ah, qué interesante ese pasaje. Es que ese es terrible ese pasaje, hermana. Dice, número 1, si le hiciste un voto a Dios, no digas, bueno, lo cumple el otro año, dentro de 5 años lo va a dar. No, dice, no tardes, número 1, en cumplirlo. Tiene que darle celeridad al cumplimiento del voto que dio. Dice, si tú no cumples el voto, ¿Deuteronomio qué es? 23:21. 23:21. Dice, si no cumples el voto, te será contado como pecado. Exacto. Entonces a veces nosotros decimos, como no voy a la cantina, como no adultero, como no fumo y no me drogo, es de ser un excelente cristiano. Puede que si usted dio un voto y no lo pagó al Señor o a su prójimo, puede que eso le sea contado por pecado, porque así dice la Biblia, dar un voto y no pagarlo es pecado, ya sea dado a Dios, ya sea dado a una persona, a una congregación, a una institución. Si usted hizo un voto, tiene que cumplirlo, porque si no, le será contado como pecado. Deuteronomio 23:21 o Eclesiastés 5, Dios puede destruir la obra de sus manos por no cumplir el voto a Jehová. Sí, entonces pues es importante, ¿verdad?, que sepamos esto, porque ni siquiera nos pueden dar por ignorancia este tipo de información o de lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros. Pero ni la ley terrenal, Gaby,
Mire, la ley del organismo judicial de Guatemala reza que una persona jamás podrá alegar ignorancia a la ley y de esa manera justificar sus actos. Alguien diga, mire, yo maté a fulano, no sabía que matar era malo. Pues tiene la obligación de conocer las leyes de su país, porque la ignorancia no lo exime del castigo. Entonces lo mismo pasa con Dios. Nadie puede alegar ignorancia, es que yo no lo sabía. La Biblia es muy clara, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice que Dios lo preserva, que lo perdona, que lo tolera, porque él no conocía. ¿Sabe por qué? Porque así como un ciudadano está obligado a conocer las leyes de tránsito, sus leyes, obligaciones y derechos, así también un ciudadano celestial, un hijo de Dios, tiene que conocer cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y para eso dejaron la Constitución Política del Cielo, que es la Santa Biblia. Haríamos muy bien en leerla, en escudriñarla, en no faltar a los estudios que dan en las congregaciones a las cuales pertenecemos, para estar bien nutridos de la palabra y de lo que dice la Escritura, para no errar. El consejo es muy claro en Eclesiastés: no hagas votos a la ligera, mejor no prometas que prometer y no cumplir, porque de esa manera el ángel será un testigo contra ti, el ángel de la guarda será un testigo contra ti, y Dios puede por eso destruir la obra de tus manos. Ahora bien, si hiciste un voto, la Biblia dice, paga tus votos al Altísimo. Cuando usted paga sus votos al Altísimo, recibe una remuneración, como lo recibió David, como lo recibió Ana y todos los siervos de Dios que pagaron sus votos al Altísimo. El tiempo se nos ha ido, Gaby. Gracias por estar conmigo esta noche. Estamos transmitiendo este programa, Las Verdades Como Son, de Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Qué gusto estar en su hogar. Gracias por su teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros día a día y esperamos siempre sus comentarios. Que Dios les bendiga y les guarde.